Bueno, en principio un saludo a todos. En esta oportunidad nosotros vamos a explicar sobre la curva de Phillips. El grupo está compuesto de los siguientes estudiantes: Paredes Lovera Johnny, Rojas Caca Vanessa Lisbeth, Arriola Cruz Noelia, Quispe Choque Celia Judith, Huarachi Hanco Alicia Sara. Introducción. La curva de Phillips es la visualización gráfica de la relación entre la inflación y el desempleo. Lleva el nombre del economista británico de origen neozelandés, Alban William Phillips, que en 1958 publicó un estudio empírico sobre la relación entre los cambios y los salarios nominales y el desempleo en Gran Bretaña entre 1861 y 1957. La curva de Phillips representa la relación negativa entre inflación y desempleo en el corto plazo. La pendiente hacia abajo indica la relación negativa entre inflación y el desempleo, es decir, un aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Esta curva, sin embargo, muestra que la relación entre inflación y desempleo no es lineal, es decir, el efecto de la inflación sobre el desempleo es asimétrico. Curva de Phillips a corto plazo. La curva de Phillips a corto plazo es de carácter descendente, pero desplazándose según las expectativas de inflación cambian. A largo plazo, solo una tasa de desempleo es coherente con la tasa de inflación estable. Curva de Phillips a largo plazo. La curva de Phillips a largo plazo presenta un panorama distinto al corto plazo. Es decir, si el gobierno apostara a reducir la tasa de desempleo y ceder a la inflación, puede realizarlo a corto plazo, pero a largo plazo la inflación volverá a su nivel anterior, ya que la oferta y la demanda tienden a ajustarse mutuamente a la curva de Phillips a largo plazo. La curva de Phillips a corto y a largo plazo. Hablando de estas dos curvas que se nombró por William Phillips, quien observó una relación inversa entre la inflación y la tasa de desempleo, él estudió el conjunto de datos de varias décadas del Reino Unido, donde observó que cuando el Reino Unido tenía una alta inflación, se tenía una tasa de desempleo relativamente baja. Y esto suele pasar cuando la economía se encuentra en un buen camino. Así como se ve en la gráfica, nos imaginaremos un conjunto de datos para esos años. Y luego después, Phillips observó que cuando existe una tasa de desempleo grande, es decir, que cuando la economía fluye de manera lenta, esta tiende a ser baja, a tener una inflación baja. Y es ahí donde él teorizó una curva que describe, como se ve en la gráfica, del punto que se desplaza del punto B al punto C y al punto A. A eso se denominó una curva a corto plazo. Es decir, que cuando la economía es fuerte, se tiene una inflación alta y una tasa de desempleo baja. Pero cuando la economía es débil, tenemos algo contrario, una inflación baja y una tasa de desempleo alta. En los años 70, los economistas observaron que esto no se cumplía, donde dijeron dijeron y encontraron una estanflación, una inflación alta y un desempleo alto, donde no les parecía a ellos que había una ajustación en la curva de Phillips. Y es ahí donde los economistas dicen que tal vez esta curva se ajusta más a corto plazo. Y es ahí donde nombran
que sería una curva a corto plazo. Pero en ese instante también, también buscan una curva y nombran también a la curva que encuentran, la curva a largo plazo. Y esto es donde la tasa de desempleo natural es cuando la economía está en pleno empleo, donde hay una tasa de empleo sostenible para un país. Como se ve en la gráfica, podemos ver que la línea vertical es, es la curva a largo plazo. Nos imaginaremos que la tasa de desempleo está en un 4% y se asocia con el 1% de inflación, donde si esto, donde es aquí donde existe algunas perturbaciones en la economía que genera una mayor inflación y un menor desempleo. Esto quiere decir que la curva de Phillips a largo plazo se torna inestable y poco sistemática. La curva de Phillips con expectativas racionales. La inflación esperada se refleja en su totalidad en inflación efectiva. El desempleo se encuentra en la tasa natural cuando la inflación efectiva es igual a la esperada. Las empresas y hogares ya no miran la inflación pasada para determinar el valor de los salarios, los contratos. Las expectativas racionales son propuestas por Robert Lucas. Establece que en medida en que hagamos predicciones basadas en información que dispone el público, los valores que atribuimos, los cuales deben ser iguales a lo que predice el modelo, mientras que los cambios imprevistos del crecimiento del dinero alteran el desempleo. No ocurre así con los cambios predecibles. La curva de Phillips a corto plazo fluctúa en respuesta a la información existente sobre el futuro inmediato. Si el crecimiento monetario aumentara permanentemente, la curva se desplazaría en sentido ascendente a largo plazo, aumentando la inflación sin variar el desempleo. Este modelo afirma que el desplazamiento ascendente es bastante inmediato. Relación con la oferta y la demanda agregadas. En la teoría de la oferta agregada, el salario nominal se ajusta lentamente en respuesta a los desplazamientos de la demanda. Los salarios son rígidos. Como los salarios tienen un ajuste lento con el paso del tiempo, en lugar de ser total e inmediatamente flexible, no garantiza el pleno empleo en todo momento. Las variaciones de la demanda agregada que alteran la tasa de desempleo de un periodo afecta a los salarios de periodos posteriores. El ajuste en respuesta a una variación del empleo se realiza a lo largo del tiempo. Cuando la tasa de desempleo natural se observa, la economía se encuentra en producción potencial. La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos por las empresas. Esto es el PIB. Y la demanda agregada es el monto del gasto total de una economía en bienes y servicios producidos. Y este gasto está determinado por 4 variables: el consumo de familias, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas. Como vemos, hay algunas razones con las que podemos considerar que los precios son rígidos. Primero, la información imperfecta, también los problemas de coordinación, los salarios de eficiencia y costes de modificación de los precios, los contratos y relaciones a largo plazo, los trabajadores internos y externos. La curva de Phillips u oferta agregada, una relación positiva entre el nivel de precios y el producto.
Una variación de los precios de P sub 0 a P sub 1 produce un efecto mayor en el gasto, la demanda de dinero totalmente insensible a los tipos de intereses y la curva. La curva de Phillips o oferta agregada, una relación positiva entre la tasa de inflación y el producto. Como vemos en la gráfica, la curva de oferta agregada describe la cantidad de producción que están dispuestas a ofrecer las empresas a cada uno de los niveles de precios. Por lo tanto, la curva de oferta agregada refleja la situación de los mercados de factores, especialmente del mercado del trabajo. O sea, es una inflación, es un aumento en el nivel de precios. Hace que la producción aumente, por cuanto los empresarios se ven incentivados para incrementar la producción.